El 21 de septiembre de 2025, a las 2:45 de la madrugada, las aguas oscuras frente a Yevpatoria, Crimea, se convirtieron en el escenario de un enfrentamiento que marcó un antes y un después en el Mar Negro. Sin previo aviso, un buque de guerra ruso clase Buyaneme, valuado en $85 millones y diseñado para lanzar misiles en aguas cerradas, fijó su radar en un avión de patrulla ucraniano MiG-29 que volaba a 14,000 pies. En segundos, un misil 3M-22 Zircon de $2.5 millones surcó el cielo a casi Mach 3, destrozando el ala derecha del MiG y enviándolo a un giro mortal. No fue solo el despliegue de un arma nueva, sino un acto deliberado de agresión, una emboscada calculada para intimidar. Sin embargo, en lugar de sembrar miedo, desató una furia que cambiaría el curso del conflicto. En minutos, Ucrania respondió con un enjambre de 950 drones suicidas, transformando la fortaleza flotante rusa en un mar de fuego. ¿Qué le espera a Rusia? ¿Podrán los drones improvisados de Ucrania atravesar las formidables defensas rusas? Acompáñanos a descubrirlo. A las 2:45 de la madrugada, las aguas negras frente a Yevpatoria parecían tranquilas. A menos de 70 millas de las líneas del frente ucraniano, el buque ruso clase Buyaneme, valuado en más de $85 millones, estaba preparado para lo que Moscú llamó un lanzamiento rutinario del misil 3M-22 Zircon, un sistema de armas multipropósito. Sin embargo, los informes oficiales ocultaban la verdad: el radar del buque había fijado un MiG-29 ucraniano en una ruta de vigilancia rutinaria a 14,000 pies, símbolo de la resistencia de Ucrania. El piloto, un joven de 27 años con menos de 400 horas de vuelo, no tenía idea de que el radar de matriz en fase del buque ya había calculado una solución de disparo. De repente, a las 2:47, un misil Zircon rugió hacia el cielo a Mach 2.8. En solo 22 segundos, alcanzó su objetivo. La ojiva impactó el ala derecha del MiG, arrancando 150 pies cuadrados de superficie y encendiendo una línea de combustible. El avión giró violentamente, con alarmas resonando en la cabina. El piloto se eyectó a solo 1,200 pies sobre el nivel del mar, arrojado al aire helado antes de que su paracaídas se abriera. Cayó al Mar Negro, con una temperatura de 54 grados Fahrenheit, lo suficientemente fría como para inducir hipotermia en menos de 20 minutos. Desorientado y golpeado por las olas, se aferró a la vida mientras los restos de su MiG desaparecían bajo el agua, esperando un rescate. A bordo del buque ruso, los oficiales celebraron el exitoso lanzamiento del Zircon, considerándolo una demostración de fuerza. Para Ucrania, sin embargo, la destrucción de un avión de primera línea fue una provocación deliberada. La señal de socorro del piloto llegó al comando en Mykolaiv, desatando conmoción y urgencia. En menos de 13 minutos, lo que comenzó como una emboscada secreta se convirtió en una crisis que reconfiguró el campo de batalla. El escenario estaba listo para una contraofensiva medida, no con un misil, sino con cientos de drones, una tormenta diseñada para convertir la fortaleza rusa en un infierno flotante. A las 2:58, la señal de socorro del MiG derribado llegó al comando de Mykolaiv. La sala se llenó de silencio mientras los oficiales observaban las coordenadas parpadeantes. A 27 millas de la costa, el piloto había eyectado en estado crítico. Por un momento, la incredulidad reinó. Un avión de combate valuado en $45 millones había sido destruido en menos de 30 segundos por un misil que Rusia calificó sarcásticamente como de nueva generación. Para los comandantes ucranianos, esto no era una operación rutinaria, era una ejecución calculada. El general Serhiy Melnik, jefe del Comando Aéreo del Sur, golpeó la mesa de operaciones. Sus palabras fueron cortantes: si querían enviar un mensaje, responderemos con fuego. En minutos, se dio la orden: Operación Tormenta Negra. El arma no sería un puñado de aviones ni un solo misil, sino un enjambre de 950 drones improvisados, el mayor asalto de drones jamás intentado por Ucrania. Los números eran asombrosos: cada dron, construido en talleres clandestinos con motores de motocicleta, fibra de vidrio y explosivos comerciales, costaba menos de $3,000. En total, el enjambre representaba menos de $2.9 millones, una fracción del costo de un solo misil ruso. Sin embargo, su potencial destructivo rivalizaba con un bombardeo completo. El plan era preciso: 200 drones ascenderían a 1,500 pies,
emitiendo señales falsas para cegar los radares rusos con ecos fantasmas. 200 más actuarían como arietes sacrificiales, lanzándose contra el sistema de defensa Pantsir S-1 del Buyan M, saturando sus 36 misiles listos para disparar. Los 550 drones restantes, la ola letal, volarían a solo 12 pies sobre las olas, programados para golpear tanques de combustible, depósitos de municiones y módulos de mando críticos. Cada operador en Mykolaiv sabía lo que estaba en juego. Si solo el 5% de los drones atravesaba, el destino del buque estaba sellado. A las 3:05, los equipos de lanzamiento en 3 sitios costeros prepararon sus rieles. Los motores cobraron vida, los módulos de navegación se iluminaron en verde. La cuenta regresiva comenzó. Ucrania estaba a punto de desatar una tormenta no medida en toneladas de acero, sino en números y precisión implacable. A las 3:20, el cielo sobre el Mar Negro estalló. Desde 3 sitios de lanzamiento ucranianos, 950 drones se elevaron como un enjambre de avispas de acero, sus motores zumbando contra el silencio de la noche. Los operadores de radar a bordo del Buyan M vieron sus pantallas encenderse con cientos de contactos. Era el caos en píxeles verdes y rojos. Lo que parecía un bombardeo de miles de millones era, en realidad, menos de $3 millones en hardware improvisado. La tripulación rusa reaccionó de inmediato. El radar Podlet K1 detectó más de 320 señales dentro de su perímetro de 40 millas. Múltiples objetos entrantes, gritó un oficial. Las alarmas resonaron mientras se activaba el sistema Pantsir S-1. Con un ritmo máximo de 4,500 rondas por minuto y 36 misiles listos. Pero esto no era un puñado de objetivos, era una marea. Los primeros 200 drones ucranianos ascendieron a 1,500 pies, imitando la firma de misiles de crucero. Las pantallas rusas se llenaron de objetivos falsos, y los comandantes dispararon interceptores de $80,000 contra drones de 3,000. En minutos, más de $6,5 millones en municiones se agotaron, pero la ola seguía llegando. Luego vino la segunda ola, 200 drones suicidas, volando bajo y rápido, se lanzaron contra las defensas. El cielo nocturno se iluminó con trazadores y explosiones mientras los cañones destrozaban algunos drones. Pero otros se colaron, detonando contra el casco y fragmentando antenas de radar. Los artilleros disparaban casi a ciegas, agotando sus cargadores a un ritmo alarmante. Entonces llegó la ola letal, 550 drones a 12 pies sobre las olas avanzaron como depredadores. A 95 millas por hora, cerraron las últimas 5 millas en menos de 4 minutos. Los marineros rusos dispararon todo lo que tenían, desde pistolas hasta bengalas, en un acto de desesperación. Pero las defensas del Buyan M ya estaban fracturadas. El mar brillaba con bolas de fuego, alas destrozadas y combustible ardiente. Los artilleros, empapados en sudor, tenían los oídos zumbando por el fuego continuo. Un oficial gritó, objetivos por todas partes, sin bloqueo claro. Sin embargo, los drones avanzaban, formando un muro de acero zumbante. A las 3:27, el Buyan M ya tambaleaba bajo el asalto implacable. Los cañones Pantsir S-1 estaban al rojo vivo, con un 72% de las municiones agotadas y casi $12 millones en interceptores, desperdiciados en señuelos. Pero el verdadero golpe acababa de llegar. De los 550 drones de baja altura, más de 480 permanecían intactos, una cantidad nunca enfrentada por un buque de guerra. Avanzaron en formaciones escalonadas, guiados por sistemas inerciales inmunes a interferencias. Cada uno llevaba una carga explosiva de 15 libras, pequeña individualmente, pero catastrófica en masa. Los primeros impactos golpearon el lado de estribor, 12 drones destrozaron secciones del casco, encendiendo cables expuestos. Luego, cerca de 40 drones se lanzaron al puente, uno perforando una escotilla hacia la sala de control auxiliar, matando a 3 marineros al instante. El buque se inclinó 6 grados a estribor, con alarmas aullando. Pero el golpe más letal llegó a las 3:29, cuando 18 drones atravesaron el último arco defensivo y apuntaron al corazón vulnerable del buque, los tanques de combustible y los almacenes de municiones delanteros. Uno detonó contra un depósito de 12,000 galones de diésel naval, creando una bola de fuego visible a 15 millas, con temperaturas superiores a 2,200 grados Fahrenheit. Segundos después, 2 drones más golpearon el almacén de municiones,
encendiendo una reacción en cadena de proyectiles de 122 milímetros, misiles antiaéreos y componentes de repuesto. La cubierta estalló en una explosión secundaria, con placas de acero doblándose como papel y fragmentos de 300 libras volando al cielo nocturno. La onda expansiva arrancó antenas y destrozó portillas. En menos de 90 segundos, el Buyan M pasó de estar bajo ataque a estar fatalmente lisiado. Los incendios consumieron la torre de mando, los rociadores internos fallaron por sobrecarga de calor, y los tripulantes huyeron en pánico, muchos saltando al mar, sus siluetas tragadas por las llamas. Las bajas aumentaron rápidamente, docenas quemados, aplastados o arrojados por la borda. A las 3:31, el Buyan M era un infierno flotante, descrito por testigos como un volcán en el agua. La fortaleza que alguna vez valió miles de millones en valor estratégico quedó reducida a escombros. Su poder ofensivo desapareció, sus defensas aniquiladas, y su tripulación dispersa en terror. Lo imposible había sucedido, drones improvisados, más baratos que un auto familiar, destruyeron uno de los buques de ataque más modernos de Rusia. A las 3:40, el Buyan M ya no era un buque de guerra, sino un cadáver ardiente a la deriva. Las transmisiones de emergencia resonaban en canales navales encriptados, buque insignia incapacitado. Radar destruido. Municiones detonadas. Evacuación inmediata. Pero la ayuda llegó tarde. La inteligencia satelital confirmó la devastación, un buque que llevaba 8 misiles de crucero calibre, capaces de alcanzar objetivos a 1,000 millas, quedó reducido a acero retorcido en menos de 12 minutos. De los 78 tripulantes, al menos 41 estaban muertos o desaparecidos, y docenas más sufrían quemaduras, heridas por metralla o hipotermia en el mar. El impacto económico fue colosal. El enjambre de $2.9 millones de Ucrania neutralizó un buque valuado en más de 85 millones de dólares y cientos de millones en valor estratégico. Analistas occidentales lo llamaron el golpe de 3 millones que reescribió la guerra naval. Para la flota rusa del Mar Negro, el golpe fue más allá de la pérdida material. La bahía de Yevpatoria, considerada impenetrable, quedó expuesta como una trampa mortal. La confianza de las tripulaciones rusas colapsó, con informes de marineros rehusándose a zarpar dentro del alcance de los drones ucranianos. Los comandantes desviaron buques cientos de millas al este, abandonando posiciones clave en la costa de Crimea. Internacionalmente, el simbolismo fue explosivo. Un buque avanzado de una superpotencia cayó ante herramientas improvisadas con piezas comerciales. El mensaje era claro: en el siglo XXI, la victoria no depende solo de plataformas de $1.000 millones, sino de números, ingenio y precisión. Para Ucrania, fue más que una represalia, fue la prueba de que David aún puede derrotar a Goliat. Para Rusia, fue un recordatorio escalofriante. Ningún fuerte, ninguna flota, ninguna bahía está a salvo cuando llega el enjambre. Todo comenzó a medianoche con un misil que derribó un MiG-29 ucraniano. Para Moscú, era una muestra de fuerza, un misil Zircón disfrazado de entrenamiento rutinario. Pero al amanecer, el costo de la provocación se multiplicó por 100. En menos de 45 minutos, Ucrania transformó la furia en precisión. Un enjambre de 950 drones improvisados, valuado en menos de $3 millones, destruyó un buque de $85 millones y su arsenal de misiles calibre capaces de golpear ciudades a 1,000 millas. El Buyan M, alguna vez aclamado como la fortaleza flotante del Mar Negro, quedó reducido a acero retorcido y llamas a la deriva. El daño no se limitó al hardware. De los 78 tripulantes, más de 40 no regresaron. El poder ofensivo de Rusia en la región se redujo en casi un 15% en una noche, forzando a la flota del Mar Negro a retroceder a la defensiva. Analistas navales compararon el ataque con un Pearl Harbor en miniatura, un punto de inflexión que reescribió el equilibrio de poder con armas no más grandes que un brazo humano. Para Ucrania, el mensaje fue claro: el ingenio supera al poder de fuego, y los números vencen al acero. Para Rusia, la ilusión de un puerto seguro se desvaneció para siempre. Ningún fuerte, ninguna bahía, ninguna fortaleza puede resistir la tormenta silenciosa de drones baratos. Para el mundo, la lección fue sombría. La era de los buques de guerra de $1.000 millones dominando los mares terminó. El campo de batalla ahora pertenece también a los enjambres de pequeñas máquinas que golpean con precisión y determinación. ¿Qué opinas de este análisis?
Comparte tus pensamientos, porque lo que ocurrió frente a Crimea no es solo una guerra para Ucrania. Es un vistazo al futuro de la guerra misma.